Hola, ¿qué tal? Hoy amanecimos en la Argentina con un panorama político, con un escenario muy claro. Un gobierno y un presidente en caída de credibilidad, una situación económica insostenible, presos políticos, lo que todos los días conversamos y lo que ustedes ya saben de estos últimos tiempos. La imagen de Mauricio Macri en picada y la de su rival más importante, su adversaria política más temida, Cristina Fernández de Kirchner, creciendo vertiginosamente. Esto ya cuando empezamos a doblar el codo pensando en las elecciones del 2019, cuando se habla de candidatos, si Macri será sucedido por Vidal, si podrá el propio Macri continuar, si todos, no solamente Cristina Fernández, también Solá o también Massa le ganan a Macri hasta en el balotaje, cuando se toman los votos de la provincia de Buenos Aires. Un escenario pavoroso para el gobierno. Entonces salieron a jugar, empezó la campaña, dieron luz verde para Bonadío y para Stornelli, dos de las personas que más comprometen la credibilidad de la justicia de estos años en la Argentina. Bonadío, el creador de la causa del memorándum con Irán, lo más ridículo posiblemente de la historia jurídica de la República Argentina, y que ha encarcelado gente vía la doctrina de Irursun con peritos truchos, con declaraciones de personas que después no lo pudieron sostener, esto en las causas más importantes. El fiscal Stornelli, por su lado, un hombre que trabaja para Macri desde hace más de 20 años. Trabajó en Boca humildemente, en la parte de seguridad de Boca, cuidaba la puerta, poco menos. Una especie de patovica con más nivel dentro de Boca, cuando Macri era el dueño. Después lo ha seguido por todos lados y ahora hace lo que Macri desea. Entonces, la jornada empezó con un dato verdaderamente estremecedor. Un hombre, chofer de Ricardo Barata, dice o aparece con unos cuadernos. En realidad los llevó su señora, según dicen. Nunca se dio cuenta en varios meses este hombre que le habían quitado los cuadernos y que se lo habían llevado primero a periodistas y luego a un juez. Y a partir de eso vinieron las detenciones de Barata, al que allí tenemos, nuevamente Barata, que ya fue preso una vez por la declaración de un perito trucho, que se demostró que era un perito trucho. Ahora, esta historia de los cuadernos de este señor que trabajaba para Ricardo Barata lo está condenando a él y a muchas otras personas. Todas ellas han ido en prisión, naturalmente sin condena firme, eso ya no importa en la República Argentina. Hoy Graciana Peñafort emitió varios tuits que pueden resultar conductores, por lo menos, para tratar de entender lo que está pasando en todo esto. Anoche me dormí leyendo el libro de Pablo Somlinsky, Forum Shopping, la declaración de la mujer del chofer. Parece una clara maniobra de Forum Shopping. Alguien le aconsejó declarar en el juzgado de Bonadío para que la denuncia quedara radicada en ese juzgado y no en otro. Otro tuit de Graciana Peñafort, lo vamos a ir dando más picaditos, y eso me da mala espina. Lo segundo es que la mujer de Centeno ya había hecho una denuncia sobre cajas fuertes ocultas, que resultó falsa. Me hace acordar a las denuncias de las bóvedas que hizo Fariña, que también resultó falsa, aunque excavaron media Patagonia buscando. La casa que tiraron abajo por la denuncia de la mujer de Centeno era la de los padres de Ricardo Barata. También está lo de los bolsos, dice Graciana Peñafort. Ya hablaron de los bolsos de López y también los bolsos que denunció la ex secretaria de Néstor y que después se desdijo ante la justicia. Y el nombre de Muñoz, que está muerto y no puede declarar. Es como un guión reciclado de cosas ya dichas. ¿Será un guionista? Después los nombres de los empresarios. Primero, ninguno tiene nada que ver con la causa de gas licuado. Segundo, si se trata de un circuito de coimas de empresas energéticas, estarían faltando unos cuantos nombres. Uno más de Graciana Peñafort. Es extraño también el tenor de los escritos del chofer, que está hecho de un registro raro para diario de anotaciones propio. Mi pregunta es, ¿para quién aclara? O mejor dicho, ¿para quién escribe? ¿Y con qué propósito? ¿Escribe mientras sucede o hace memoria? Un tuit más. Diego Cabot, es el periodista en cuestión, que hizo la investigación, señala que hace 6 meses que tiene los cuadernos. Centeno no se dio cuenta en esos 6 meses que los cuadernos no estaban más en su poder, no le avisó a nadie. Eso, discúlpenme, pero es rarísimo, de toda raritud. Uno más de los tuits de Graciana Peñafort. Todo tiene un aire artificial, armado. Me gustaría decir que lo determinará la justicia, pero Bonadío y la justicia son antónimos entre sí.
Y como intuyo una maniobra de Forum Shopping para que sea Bonadío el juez de la causa y más armado artificial, me da. Uno más, creo que son dos más, el último. El hecho que conocidas las detenciones se haya dictado el secreto de sumario también me da mala espina. Ya tienen el titular periodístico, ya llamaron a indagatoria a CFK y ahora desaparece la posibilidad de acceder a mayor información. Y uno más, el último, de Graciana Peñafort. Todos estos tuits que son conductores para ayudarnos a pensar. Me pregunto por una ausencia rara. ¿Dónde está López? ¿No aparece? Ni siquiera está mencionado. En 15 años ella pone 10 de anotaciones. Es como si un imaginario guionista hubiese armado un relato y descartado fichas por alguna causa. Aparece muchísima gente, pero no aparece el que tenía bolsos con dinero, cosa que sí está harto comprobado. De todas maneras, hay que esperar. Uno tiene la obligación. Nos hemos acostumbrado a que todas las denuncias son mentiras. Y esto viene de muchos años. Cada una de las denuncias periodísticas o judiciales que han aparecido han sido derrumbadas después por los hechos. Incontables episodios como Seychelles, Las Vegas, Panamá, todo lo que ustedes conocen. De todas maneras, habrá que esperar un poco. Me parece que es lo prudente. Porque si este señor tiene, además de estos cuadernos que escribía durante 15 años, relatando lo que hacía frente a una persona que evidentemente le tenía mucha confianza, lo natural, si tenía tiempo para contar el dinero en los estacionamientos, es decir, 10.000, 20.000, 30.000, 1.000.000, también debe haber tenido una cámara fotográfica. Es indudable en estos tiempos, y debe haber fotografiado los bolsos. Y se alejó de los bolsos y tomó el auto. Y después debe haber fotografiado a alguna de las personas en sus encuentros. Si todo esto aparece, bueno, vamos a tener elementos como para pensar que otra vez la política se vale de todo lo trucho que existe en la misma, para costearse, para financiarse, porque siempre se ha sabido o se ha pensado que el dinero que tiene que ver con la obra pública era el dinero que sostenía la política. Y esto en todos los tiempos de la democracia, sin ninguna excepción. Podría ser ese dinero. Podría ser que esto tenga algún viso de verdad, pero tenemos que ver cuál es el proceso, cuál es el camino a recorrer. Mientras tanto, se trata de una persona a la que le han tomado un cuaderno, del que no existen pericias. La letra es la misma de hace 15 años que ahora. A todos nos va cambiando la letra. Habrá que estudiar. ¿Es propio de él? ¿Por qué lo escribía? ¿Para quién lo escribía? ¿Con qué propósito? ¿Cómo la mujer que se separa de él consigue tenerlos y él no lo advierte? Son demasiadas preguntas las que uno puede hacerse. Eso es lo que tenemos por ahora. Preguntas sin respuesta, salvo que otra vez decenas de personas fueron llevadas a la cárcel sin tener no solamente condena firme, sin haber entrado todavía a indagatoria. Recién mañana vamos a tener indagatorias porque no los pueden tener más de 48 horas sin que vayan a declarar. Esto que se relaciona con los principios de inocencia. No se puede llevar a una persona y tenerla detenida más de 48 horas. Bonadío ha decretado que muchísimas personas, casi 30 personas, sin condena, estén no 48 horas, sino meses o años, como en el caso de Milagro Sala. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno para completar la tarea? Se conoce lo de los aportantes truchos, algo que sí no necesita ni de Bonadío, ni del hijo, ni de ningún juez, porque basta tomar lo que presentó el Destape, las fichas de ANSES y la ficha de los aportantes, los humildes aportantes de Cambiemos, para que uno se dé cuenta que allí hay algo muy feo desde el punto de vista político, que tiene que ver con María Eugenia Vidal. Fue desplazado el fiscal que tenía que investigar a Vidal. Mire qué casualidad, se llama Hernán Shapiro. El procurador general interino, Eduardo Casal, uno de los serviles más extraordinarios que han encontrado, a tal punto que no se sabe si tienen ganas de que pase su examen la procuradora que quiere Macri. Muchos dicen, déjalo a Casal. Casal ha demostrado que es capaz de cualquier cosa y ahora desplazó al fiscal Hernán Shapiro, que es el que tiene que ser el acusador en la causa de los aportes truchos de Cambiemos. Así están las cosas. Así es el neoliberalismo, que despide, mata y miente. Ustedes van a ver a continuación algo que les va a parecer mentira, pero tienen que prestar atención, porque estos son materiales muy especiales. Un señor que se llama Luis Malvido y que ahora es presidente de Aerolíneas Argentinas. Un día reunió una serie de CEOs, la palabra debería escribirse con F, y les empezó a contar cómo es que hay que ser un CEO, qué es lo que hace un verdadero león del neoliberalismo, como se considera él. La semana esa en la que echamos
tanta gente fue bestial. El tomar esas decisiones y echar amigos a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí, gente con la que habíamos empezado la empresa de cero, fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro, y así como fui a parar a Venezuela. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, pues no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota. Tal vez soy demasiado práctico y demasiado rudo, pero funciona. Y el hombre llega lejos, ya es presidente de Aerolíneas Argentinas, capaz de cualquier cosa. Y la explicación que da tiene que ver con lo que ocurre con los despidos hoy día en la Argentina. Vamos a tomar dos casos de las decenas que hoy se produjeron en el ámbito estatal y privado. Vamos a ir por Telam. Nuestra solidaridad permanente con los compañeros de Telam, un par de fotos, muchas fotos, nosotros tenemos un par, de lo que fue la presencia de ellos hoy en el Congreso. 3 trabajadores de Telam fueron reincorporados, pero permanentemente estamos esperando. Esta imagen es la que corresponde a los 357 despedidos. Este retorno al trabajo por una decisión judicial es lo que tiene que existir para todos los trabajadores de Telam. El neoliberalismo despide y mata, pero no nos podemos quedar quietos y hay que luchar. Alguien en la justicia dijo que estos trabajadores tenían que volver y el caso es testigo para que todos los demás trabajadores de Telam puedan volver a su actividad. Y el otro caso de despido que golpea muy fuerte es el de Atucha. Hoy en la Ruta 9, en el kilómetro 103, se reunieron cientos de personas, no se podía pasar. La ruta quedó cerrada en los 2 carriles en determinados momentos. No había manera de avanzar para un lado y para otro. Y lo que estaba ocurriendo es que los 230 y pico de trabajadores de Atucha que fueron despedidos también piden su reincorporación. La reclaman y por supuesto que tienen muchísima razón. Todas estas cosas pasan en el neoliberalismo o el abuso de quienes fijan precios o de quienes determinan el consumo en baja que tenemos en la Argentina. Mire lo que pasa con los supermercados hoy día. Han bajado, el consumo no mejora, supermercados vendieron el 4% menos, dicen los colegas de Crónica. Pero algo peor que esto es que con el neoliberalismo se muere de verdad. Mucha gente. Se pueden morir, por ejemplo, por el frío. Esta escena, esta fotografía, es patética, pero estamos habituados a verla en la ciudad de Buenos Aires. El otro día entré al Cine Cosmos y al lado había una casa hecha con colchones, con cartones, una casa que ocupaba casi 5 o 6 metros cuadrados de la vereda, quizás un poco más, como 10 metros, 3 por 2 por lo menos. Esto es lo que está ocurriendo en Buenos Aires. Bueno, la gente se muere de frío, viven en la calle y mueren de frío. Este es el artículo y Juan Carr sostiene que 14 personas en situación de calle han fallecido. Se muere de frío en la calle, pero también hay gente que se muere de frío en la casa porque a veces dudan de poner el gas. Otra vez los aumentos. E Iguacel, hablando de los aumentos, da uno de los más patéticos consejos que uno haya escuchado. Hay facturas de 4.000 pesos, 8.000 pesos, sí las hay. Y acá hay una recomendación importante que quiero hacer, que es la siguiente. Aquellos que tengan calefacción eléctrica, la recomendación es disminuirla al mínimo posible y con el tiempo empezar a pasar. En ningún país del mundo que hay gas natural y potencial de recursos se promueve el uso de la calefacción eléctrica. Pero aquellos que cayeron en la trampa, sepan que eso es muy costoso, muy ineficiente, y si le viene una factura de 4.000 pesos, no está mal la factura esa. Mire dónde está parado el gobierno en estos momentos. Vamos a tomar a estos notables consejeros, Macri e Iguacel, para ver si solucionamos nuestros problemas, que son muy acuciantes desde el punto de vista económico. Son 2 consejos que dan un presidente y un ministro de Energía. Tome nota porque esta es una descripción perfecta, la metáfora ideal para entender de qué se trata. La
gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de evaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios, va a un lugar, y esas solo pueden ser las diferencias. Entonces yo les pido a todos los cordobeses que se cuiden, que miren, que comparen precios, Sanos consejos, ¿no? El de Iguacel ya lo escucharon. No vale la pena reiterarlo cuando dice que hay que pasarse de la electricidad al gas. Esto es lo que tenemos que hacer para terminar con los problemas en la República Argentina. ¿Y qué van a hacer con el problema de la deuda? Mira este título de página 12, que describe también perfectamente una situación: tapados de deuda. La Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública creció 90.800 millones de dólares desde que asumió Macri hasta el 31 de marzo último. Imagine todo lo que vino después. Y está lo del Fondo Monetario Internacional. Ya estamos sumando 140. Pero le quiero decir que además aquí no está la deuda de las provincias. No existe la deuda de las provincias en el análisis que se hace y tampoco la deuda privada. Pero para no tomar solamente página 12, tomemos Clarín cuando habla de 90.000 millones de deuda. Datos del Ministerio de Hacienda. Desde que asumió Mauricio Macri, la deuda pública creció más de 90.000 millones de dólares. Con todo lo que venía, pese a lo muchísimo que se pagó en los tiempos de los gobiernos anteriores, de los Kirchner, la deuda ahora es de 331.000 y pasó al 59%, pero en realidad en cualquier momento va a ser del 64% del Producto Bruto Interno. Pero esto no es lo único. Fíjense lo que han pagado por las levas, que el gran negocio en el que estaban metidos todos los clientes de Caputo y el propio Caputo y toda la gente del establishment. Los cambios que vienen en la política monetaria. En 2017, el año pasado, el Banco Central pagó más de 11.000 millones en intereses por las LEVAC. Así no se puede estar, así no se puede vivir. Están perdiendo 100 millones de dólares por día. Mire este título, porque es muy interesante que usted tome nota de cada uno de estos artículos que nosotros le presentamos de la manera más organizada posible. El Banco Central sigue entregando divisas. Todos los días 100 millones menos. Nos detenemos un instante para hacer memoria, que siempre es útil. ¿Usted se acuerda lo que decía toda esta gente respecto a las reservas del Banco Central? Haga memoria con nosotros. La finalidad del Banco Central es preservar el valor de la moneda, que es el valor del salario, el valor de las jubilaciones de los argentinos. Los pesos valen cada vez menos, o sea, se devalúan. La función del Banco Central es no devaluar el peso argentino. La otra función del Banco Central es tener una cantidad suficiente de reservas como para poder defender el peso argentino. Entonces, Banoli va a entregar un país con, no sabemos qué nivel de inflación porque mienten, pero más o menos 25 o 30%, no sabemos bien, y va a entregar un país sin reservas. Nuestra responsabilidad hacia el mundo, hacia el juez Gries en este caso, es demostrarle que las reservas son de los argentinos. El tema de la aplicación de reservas al gasto lo que esconde es un descontrol del gasto. También si se pone o no disponer de las reservas o hay que empezar a generar ahorros en el presupuesto, cumplir con los presupuestos y parar esta locura de gasto y gasto tonto, porque aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos. ¿Y ellos qué? ¿No iban a tener que ajustar si no teníamos ni reservas? Hoy tenemos 60.000 millones de reservas y ellos no tenían reservas. Nos integraron un país quebrado, un país saqueado. Dos placas vamos a compartir con ustedes de nuestro colega David Cufré. Las reservas al 22 de junio, 63.274 millones con los 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional, los primeros 15.000 millones que llegaron. Mire lo que queda ahora, mire lo que se gastó en realidad y saque usted de las cuentas. En 20 días se fueron de la Argentina 3.538 millones. Esta es la situación de las reservas, en una caída indudablemente muy pero muy grave, que nos trae a colación, al recuerdo, todo lo que se decía cuando las reservas eran utilizadas para pagar deuda, por ejemplo.
Bueno, ahora, cuando se habla de que el Banco Central tiene que ser independiente, quien dio la orden de poner un tope de 75 millones primero y después 50 millones, algunos hablan tontamente de cepo, pero para jugar con la palabra, la dio el Ministerio de Hacienda. No es una decisión que haya tomado el Banco Central. Pero hoy es un día de mucho dolor, por supuesto, que tenemos en cuenta lo que ocurre en este 1 de agosto, la recordación de Santiago Maldonado. Estaba con 29 años a cumplir, recién cumplidos. Era un muchacho soñador, un muchacho andador, un idealista, uno de esos hombres que a uno le provocan envidia, porque son capaces de jugarse enteramente por el otro, estén, donde encuentra una causa que le parece noble, va y la defiende, juega lo que tiene para jugar. Y estaba allí con los mapuches acompañando. Lo atacaron de tal manera a él y a los mapuches que lo arrastraron a la muerte, lo llevaron a la muerte. Esta marcha que hoy se realizó es porque todavía la causa no da satisfacción ni a la familia ni a cualquier ciudadano que se precie de ciudadano de bien en la Argentina. Para recordar los episodios más interesantes de esos últimos minutos de la vida de Santiago, vamos a recordar con 3 tapes tomados de declaraciones que están en el expediente. Es decir, esto forma parte del expediente. Mire la primera. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuántos personas? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río, más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces... Veo a uno, tengo a uno, es decir, habían llegado a Santiago Maldonado. Pero además otro habla de una sombra en el río a la que le dispara, y también es una demostración de que en la enloquecida persecución de Gendarmería, incendiando, quemando, tiroteando, todo lo que se hizo fue llevar al río a los mapuches y también a Santiago Maldonado. Y allí, cuando llegan al borde del río, se produce la situación que terminará con la vida de Santiago Maldonado. Escuchen este otro documento. Zoilán se va a declarar frente al juez Otranto, es que le entregan este documento en el que él finaliza diciendo que efectúa estos disparos a esta sombra negra o azul porque no logra ver el contorno de una silueta, sino de una manera difusa. Y para mí, lo que viene, el más estremecedor de todos. Uno de los gendarmes pide para lanzarse al agua. Está en el expediente, él lo cuenta. Y el superior, Vera se llama el que quiso lanzarse al agua, el superior le dice que no se lo permite. Ahora bien, ¿para qué quería tirarse al agua? ¿Para darse un chapuzón después de la corrida fenomenal que habían hecho sin autorización judicial y llevándose todo por delante? ¿Se quería dar un baño? ¿Para eso quería meterse en el agua, como él mismo lo dice, y no lo autoriza un superior? ¿O estaba ocurriendo en el agua algo que ameritaba que una persona se sensibilizara y quisiera lanzarse a las aguas del río Chubut? Lo habían acorralado a Santiago de tal manera que intentaba cruzar el río por el miedo que le provocaba el ataque. Lo estaban acorralando con balas que le picaban cerca para decirle, bueno, si querés cruzar ahora, cruzá. Colaborador de los mapuches, uno imagina la escena de esta gente que estaba completamente enloquecida, porque todo lo que figura en el expediente así lo demuestra. Escuchen este documento. Intentaron meterse al río, para capturarlos, quisieron cruzar. Nosotros la orden que teníamos era desalojar la ruta y que ellos no estén permanentes en la ruta. Entonces, en una oportunidad
me dicen mis compañeros, no te tires. Más o menos, no sé, a 30 metros estaría el oso con Vera, y después había un par de gendarmes más, no me acuerdo. También, bueno, veo ahí, y no sé si Vera, yo escuché que a Vera le decían que no se tire o algo así. Una persecución a nado de quienes ya habían cruzado no es factible con todo lo que tenían de armamento. No era un hecho de coraje en medio de la locura, era que algo estaba pasando en el río, por eso se quería tirar. Encontraron a uno, tengo a uno, le tiré a una sombra. Cuando llegué mi compañero me dijo que ya no estaba. Y luego, alguien que se quiere tirar al río. Sensibilizado por lo que allí estaba ocurriendo. Todo además en el marco de una persecución que nunca debió ocurrir, porque nunca debieron entrar a ese lugar, porque no tenían la orden judicial. Después vino todo el encubrimiento, todo lo que conocemos de los medios envilecidos de comunicación, las mentiras que nosotros día por día vamos a ir recordando, como si las mentiras cumplieran un aniversario. Recordará usted a Patricia Bullrich en el Congreso diciendo que a Santiago Maldonado lo habían matado en el ataque a un puestero, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que mintieron, tanto la ministra de Seguridad como los medios de comunicación y el juez Otranto. Todo un gran encubrimiento que impide que se pueda uno quedar conforme con ningún tipo de verdad, entre comillas, de la que ahora entregan. Por eso es muy importante la película El Camino de Santiago, de Tristán Bauer, que esta noche se verá en el cine, en el Teatro Ateneo, pero que mañana será estrenada para el público en general y le vamos a ir dando los detalles. En la Patagonia Argentina, en medio de esa descomunal belleza, en esas soledades, ocurre un hecho que cambia la vida de la Argentina. Esa lucha ancestral, como dice la película, de los mapuches en desventaja con los capangas que compraron esos terrenos. Benetton tiene 1 millón de hectáreas. Así es el mundo, así lo piensan. El 1% tiene las riquezas de 4.000 millones de habitantes en la Tierra. Y lo mismo quieren para la Argentina. Alguien puede tener 1 millón de hectáreas y los mapuches, que estaban allí un poco antes que Benetton, ¿no le parece? Quieren un pedazo de terreno, quieren un lugar donde producir, donde vivir su vida, y se lo quitan, y para sostener esa acción les pegan, los persiguen, los tirotean y los asesinan, como a Rafael Nahuel, o como arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado. Esta es una muestra más de la marcha de dolor, de recuerdo por Santiago Maldonado. Y esa es la película que se va a ver. Guionista de la película es Florencia Kirchner, o por lo menos colaboró con el guión. Escuchemos lo que dice. Desde el guión se fue planteando cómo ir ordenando todo lo que estaba básicamente no esclarecido en los medios de comunicación, que era todo inentendible, era todo confuso, no se contaban las cosas como habían sido. Entonces, la primera como cosa que teníamos en mente era esclarecer, porque lo que esta película busca de alguna manera es justicia, esclarecer un poco más todo lo que se vivió durante ese tiempo, y porque había muchísima desinformación. Entonces, lo principal que teníamos, y que fue por lo que todos empezaron a juntar, previo a que surja la idea del documental, empezar a esclarecer y a ponerle imágenes a esta historia. Para cerrar, por hoy, quiero mostrarles la tapa de un libro excepcional del muy buen periodista y amigo Sebastián Premisi. Santiago Maldonado, un crimen de Estado. De eso se trata, de un crimen de Estado que está analizado de una manera que no olvidarán. Allí está todo lo que hasta el momento se puede saber, porque todavía falta, de la historia dolorosa de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Hablando de personas que han hecho mucho por los demás, pienso en Milagro Sala. Con el dron hemos sorprendido a mucha gente porque, acostumbrados a ver la maliciosa presentación de aquellos bolsos del banco que retiraban para pagar a los trabajadores que habían hecho todo esto, vale la pena, ahora que Milagro Sala parece que está estable, que usted mire todo lo que construyó Milagro Sala con su gente. Barrios enteros, ciudades se fueron erigiendo. Y cuando uno piensa que ya terminó el recorrido del dron, viene más. Es interminable. Esto solamente en San Salvador de Jujuy. Lo mostramos porque es mucho lo que se ha visto, lo que quisieron exhibir aquellos que la han querido presa y la pusieron presa
como el diario Clarín y Gerardo Morales y el gobierno nacional. Allá también, todo lo que usted sigue viendo con ese dron, vio que hace un ratito que está haciendo el viaje, los techos le están diciendo a usted que son el mismo tipo de construcciones. Pero esto es en Salvador de Jujuy. En el resto de la provincia también miles y miles de casas. Como les decíamos la primera vez que se los mostramos, ahí están los bolsos de Milagro Sala, que sufre cárcel desde hace más de 2 años. Es la presa política que más nos duele, con respeto a todos los demás que también son presos políticos hoy día en la Argentina, porque son presos políticos sin condena firme y que están presos estrictamente acusados de kirchneristas. Esta es la fundamental acusación, porque de otra manera o habría unos cuantos más bueno, mire lo que pasa con aportantes truchos, y no es así. El cargo fundamental es de tipo político, por eso son presos políticos. Y le digo que Milagro Sala está en una situación estable. Hoy no dejaban entrar ni al marido ni al hijo, ni a su abogada para que la viera. Durante horas estuvieron toda la mañana pidiendo por favor la queremos ver, para saber cómo está, y no les era posible. Después, cuando pudieron, se comprobó que Milagro está en una situación estable, pero la situación cada día es más preocupante de esta mujer levantadora de sueños de su raza. La seguimos mañana. Muchas gracias.